Buenos días, pueden tomar sus asientos. Una bendición de poder estar de regreso en este edificio, juntos una vez más. Domingo pasado en este edificio había muchas personas, éramos 242 personas, incluyendo 50 niños en el servicio de resurrección. Fue un tiempo bonito donde pudimos congregarnos para adorar, para alabar a nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta mañana quiero mostrarles una foto de la reina Isabel. Ella presidió en el trono de Inglaterra por 70 años, una mujer que reinó con integridad, una mujer que realmente no trajo ningún escándalo a su reinado. Fue una persona íntegra en muchos sentidos, recta. Y es interesante que ella una vez dijo en su mensaje de Navidad, en cada Navidad publicaba un mensaje, y en el año 2000, en el mensaje que ella publicó, dijo lo siguiente: para mí las enseñanzas de Cristo y mi propia responsabilidad personal ante Dios proporcionan el marco en que trato de guiar mi vida. Así que la palabra de Dios guiaba su vida, y el entendimiento de que un día iba a estar frente a Dios a dar cuenta de cómo manejó y cómo vivió y cómo ejerció su reinado. Más adelante, en ese mismo tiempo donde ella publica esas palabras, la familia publicó otro pequeño mensaje en su interacción con el capellán que la estaba entrevistando, y ella le dijo al capellán: yo quisiera que Cristo regresara en mi generación. Y el capellán le pregunta a la reina Isabel la razón por lo cual ella quería que Cristo regresara en su generación, y ella dijo: para que cuando Cristo regrese yo pueda poner mi corona a sus pies. Qué respuesta más bonita, ¿verdad? El Salmo 11 dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El fundamento lo es todo. Cualquier ministerio, cualquier iglesia, individuo que pierde el fundamento que Dios nos ha dado, realmente lo pierde todo, pierde la habilidad de mantenerse en pie. Por eso nosotros necesitamos como iglesia, necesitamos como creyentes, como familias, regresar a lo más básico, asegurarnos de que los fundamentos estén bien puestos. Necesitamos volver a las verdades que nunca cambian. Y hoy vamos a comenzar una pequeña serie de 3 domingos solamente, que se titula La bendición de saber. Y lo que vamos a hacer en esta serie es mirar a 3 cosas fundamentales en la vida de creyente. Número 1, la bendición de saber de que lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es verdaderamente la palabra de Dios. El segundo domingo vamos a ver la bendición de saber de que realmente podemos conocer a Dios, que no es un concepto, que no es una fórmula que repetimos, que es una realidad que nos transforma, que nos salva. Conocer a Dios, mucho más allá de un mensaje en el cual nosotros conscientemente estamos de acuerdo, sino una realidad, su presencia con nosotros. Y para eso vamos a estar en el Salmo 46. Y el último domingo vamos a ver la bendición de saber, de que podemos saber que somos salvos. En primera de Juan, capítulo 5, el apóstol Juan le escribía a los hermanos de esa iglesia y les decía: yo les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Y vamos a estar viendo esos 3 puntos en los próximos 3 domingos. Pero hoy queremos iniciar con lo más fundamental, con la palabra de Dios. Queremos comenzar hoy con la Biblia. Así que espero que haya traído una Biblia. Tome su Biblia, vamos a estar en diferentes pasajes, no nos vamos a quedar en un solo versículo. Voy a moverme bastante rápido, así que tome notas y
no puede necesariamente buscar ese versículo en la Biblia, pero vamos a ver versículos que yo espero que les ayude, versículos que yo espero que usted se ponga ahí en el bolsillo para que más adelante cuando los necesite pueda sacarlo y pueda usarlo, versículos que nos van a enseñar acerca del propósito de la Biblia, la parte de dónde viene la palabra de Dios, el rol de las Escrituras en nuestras vidas, en la iglesia. Vamos a ver bastantes versículos que tienen que ver con la palabra de Dios. La Biblia es el regalo tangible de parte de Dios que podemos obtener en nuestras manos. Y que yo espero que usted tenga en sus manos en este momento. Tenga ahí la palabra de Dios. Y para abrirles el apetito les voy a dar algunas citas de diferentes cristianos, pastores, hermanos en la fe a través de los tiempos que han comentado acerca del rol de la palabra de Dios. Les voy a dar varios ejemplos. Juan Crisóstomo, un creyente que vivió a finales de los años 300 y principios de los años 400, él dijo acerca de las Escrituras: para convertirse en cristianos adultos deben familiarizarse con las Escrituras. Pero dices: siempre estoy ocupado. Entonces, dedica algo de tiempo cada día, por mínimo que sea, al estudio de la Escritura. Bernardo de Claraval, que vivió en la Edad Media, él dijo: la palabra de Dios es como el maná, contiene todo aquello que cada hombre anhela encontrar. Ahí en la palabra de Dios. Martín Lutero, me encanta lo que él dijo acerca de la Biblia. Dijo: la Biblia está viva. Yo creo que le estaba haciendo eco a ese versículo en Hebreos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Martín Lutero dijo: la Biblia está viva, me habla. Tiene pies, corre tras de mí. Tiene manos, me alcanza. Juan Wesley, o John Wesley, como se conoce en inglés, dijo: quiero saber una sola cosa, el camino al cielo. Dios mismo se ha dignado enseñarnos el camino. Para ello, descendió del cielo. Lo ha escrito en un libro. Ahora decía Juan Wesley: oh, denme en ese libro, a cualquier precio, denme el libro de Dios. Y Billy Graham, alguien más reciente en nuestra generación, dijo: la Biblia es el único libro en el mundo que predice el futuro. La Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. ¿Qué creen de eso? ¿Amén? Vamos a ver entonces, está tomando nota, el título va a ser la seguridad de la Biblia, la seguridad de saber que lo que tenemos en nuestras manos son verdaderamente las palabras de Dios. Como les dije, no vamos a estar en un versículo en particular, pero quiero comenzar leyendo Lucas, porque Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, refleja el corazón realmente de esta mañana. Mi oración para todos nosotros, que podamos tener la seguridad, la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Y escucha lo que dice Lucas comenzando su evangelio. Él dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Lucas vivió en el primer siglo. Lucas es un testigo ocular de todo lo que aconteció en Jerusalén en cuanto a la vida de Cristo, en cuanto a la crucifixión de Cristo, en cuanto a la sepultura de Cristo y a la resurrección de Cristo y a la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Lucas dice sobre esos acontecimientos, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, refiriéndose a los apóstoles. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Ahora miren el versículo 4. Para que sepas la verdad precisa, o para que tengas certeza de la verdad, se puede traducir de esa forma, acerca de las cosas
que te han sido enseñadas. No existe ninguna autoridad que se compare, que compita o que siquiera se acerque a la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia y solo la Biblia tiene una autoridad inequívoca sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre el liderazgo, sobre nuestras familias. Y Dios ha demostrado que la Biblia es la palabra de Él, su palabra. La historia lo ha mostrado y millones de vidas transformadas pueden dar testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a tener una oportunidad de ahí en sus Biblias que usted pueda marcar, resaltar, subrayar versículos que después les va a ser de mucha utilidad. Algo que a mí me gusta hacer en mi propia Biblia es marcar y versículos, partes cuando Dios me habla directamente y recuerdo nuevamente cuando paso por esas páginas. No es un pecado escribir su Biblia, por si no lo sabía. Tiene permiso para escribir en las páginas de su Biblia. Recuérdense que no adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia. La Biblia es algo que nos apunta hacia Dios, que nos lleva hacia Dios. Que espero que haya traído una Biblia. Uno de los grandes propósitos de la iglesia, lo vemos en este versículo en 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 15. Pablo le está escribiendo a este joven pastor, y joven en sus 40, al pastor Timoteo, era pastor en la iglesia en Éfeso, y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, te escribo estas cosas. Está haciendo referencia a esta carta de 1 Timoteo. Dice, esta carta escrita, te la escribo, yo quisiera ir a donde tú estás, esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirse uno. Y me encanta cómo Pablo se refiere a la iglesia, dice, en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Y dice, yo te escribo para que tú sepas, iglesia, la palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros, la casa de Dios, el pueblo de Dios, sepa cómo conducirse. ¿Qué hacer cuando nos congregamos? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo funcionar? ¿Cómo organizarnos? ¿Con qué propósito? Ahora escucha lo que dice acerca de la iglesia. Dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Qué significa eso? No significa que la iglesia es el fundamento y defensor de la verdad. En el sentido de que la iglesia somos llamados a ser el lugar donde la verdad es proclamada y defendida. Por eso que cuando nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, predicamos la palabra. Como Pablo le dice más adelante después a Timoteo en la segunda carta, proclama la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros cuando nos reunimos como iglesia, predicamos la palabra no porque no tengamos más nada que hacer, sino porque es la voluntad de Dios. Es la forma en la cual Dios nos ha mostrado en su palabra, que nos habla a través de ella. Y la iglesia es columna y sostén de la verdad. Es el lugar donde la palabra debe tener preeminencia, donde la palabra debe ser proclamada y defendida. El pueblo de Dios debe ser un pueblo conocido por la palabra de Dios. Nos reunimos para oír la palabra, para ser alimentados por la palabra, para ser animados por la palabra, para ser desafiados por la palabra, para ser consolados por la palabra, para ser iluminados, transformados, informados y equipados por la palabra. En Efesios capítulo 4, Pablo dice a los pastores y le dice a la iglesia, yo le he dado a la iglesia pastores y maestros para que ellos entonces equipen a la iglesia con la palabra de Dios para la obra del ministerio. Así que somos equipados para la obra del ministerio a través del ministerio de la palabra. A medida que aprendemos la palabra, que
conocemos la palabra, que la palabra nos transforma, que la palabra nos guía, nos ilumina. Como dice el Salmo 119, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lámpara en el sentido que nos muestra dónde estamos parados y también nos muestra entonces el camino por el cual debemos andar. La palabra de Dios. Y yo oro para que tú hayas venido con un corazón dispuesto a escuchar la palabra, a recibir la palabra, a abrazar la palabra, a aprender la palabra, a vivir la palabra, a obedecer la palabra. En ese versículo, si pueden poner nuevamente el versículo de 1 Timoteo, el versículo de 1 Timoteo se refiere a la iglesia como la casa de Dios, ¿verdad? Y si hay algo que une a las personas en una casa es una buena comida, una buena cena, ¿verdad? Eso une a la familia, cuando podemos sentarnos a la mesa y todos disfrutar de unos buenos tacos. Bueno, de la misma forma, en la iglesia, algo que une a la iglesia es una buena comida espiritual. Nos reunimos a la mesa para entonces ser alimentados por la palabra de Dios. Isaías 48, el profeta Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y nuevamente repito, los cristianos no adoramos la Biblia, adoramos a Dios, pero la Biblia nos informa acerca de cómo es Dios y cómo podemos relacionarnos con Dios. Y nos acercamos a la Biblia para que nos transforme y no solo para que nos informe. La meta no es solamente ser un oidor de la verdad, sino ser transformados por la verdad. Poder obedecer la palabra de Dios. Y déjenme compartirle otra cita más. Esta cita me llamó la atención esta semana y vale la pena. Si pueden poner el próximo slide. Miren lo que dice acerca de la Biblia. La Biblia fue destinada para ser pan diario y no pastel para ocasiones especiales, ¿verdad? No solamente para leer la Biblia el día del cumpleaños, necesitamos el pan diario para nuestras vidas. Cada día. Que vamos a ver tres cosas en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a ver la autoridad de la Biblia, como el primer punto. Después vamos a ver el mensaje de la Biblia y vamos a ver el propósito de la Biblia. Que vamos a comenzar con la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia es determinada ¿por quién? Por Dios. Ahí les puse la respuesta en la pantalla, ¿eh? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 20 al 21. Esto es uno de los versículos que usted necesita ahí subrayar y marcar en su Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 dice que ninguna profecía, y esto haciendo una referencia acerca del Antiguo Testamento en particular, cómo los profetas de Dios hablaron la palabra de Dios, y dice que ellos, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pedro dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Así que los profetas no hablaron porque un día se les ocurrió que tenían que decir algunas cosas al pueblo de Israel, sino que ellos, dice Pedro, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la Biblia, consiste únicamente en libros que han sido divinamente inspirados. Ahora, en nuestro contexto sabemos que el catolicismo es bien predominante y la Biblia de la Iglesia Católica Romana es un poco diferente a la que nosotros tenemos. Hay varios momentos en la historia que nosotros necesitamos entender para saber por qué los 66 libros que nosotros tenemos en nuestras manos podemos tener seguridad de que es la palabra de Dios. Hubieron dos concilios cuando la iglesia fue creciendo y se fue expandiendo.
Dos concilios de iglesia, y esto es algo histórico que usted necesita saber, porque aquellos que dicen que no, que la Biblia que usted tiene en sus manos es cuestión de hombres que se pusieron de acuerdo para poner estos libros juntos y decir que es la palabra de Dios para controlarlos ustedes. Dos concilios importantes que tomaron lugar en África. Uno de ellos se conoce como el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo, y el otro fue 5 años más tarde de Cartago en el año 397. En estos concilios, líderes de las iglesias conocidas en el mundo conocido se reunieron para afirmar que estos 66 libros verdaderamente son las palabras de Dios. Ahora, las personas que les encanta hablar en contra de la Biblia dicen, miren, esos hombres se reunieron y entonces fueron los que decidieron qué es la palabra de Dios. Ahora, ellos no impusieron nada nuevo. Ellos no decidieron qué iba a ser palabra de Dios y qué no iba a ser palabra de Dios, sino ellos más bien afirmaron lo que ya el pueblo de Dios entendía como la palabra de Dios. Y Juan Calvino nos ayuda en esto. Juan Calvino dice, existe una gran diferencia entre que la iglesia reconozca la autoridad de la Biblia o que reconozca que un libro proviene de Dios, a que la iglesia sea la que crea o cree la autoridad de la Biblia. Así que la iglesia no fue la que le dio la autoridad a estos libros. La iglesia lo que reconoció que estos libros habían sido inspirados por Dios. La iglesia no determinó cuáles libros eran inspirados. La iglesia reconoció los libros inspirados. Hay otro teólogo que nos ayuda a entender también esto de otra forma, J.I. Packer o J.I. Packer, como se conoce en el mundo anglo. Él dijo, la iglesia no nos dio el Nuevo Testamento, así como Isaac Newton no nos dio la fuerza de la gravedad. ¿Isaac Newton inventó la fuerza de la gravedad? No, ¿verdad? Él la descubrió. De la misma forma, dice J.I. Packer, Dios nos dio la gravedad por su obra de creación. No fue Newton la descubrió. Dice, y de manera similar nos dio, es decir, Dios, el Nuevo Testamento al inspirar los libros individuales que lo componen. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuál es el origen de la Biblia, de estos 66 libros? De Dios. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia proviene de Dios? Toda la Biblia proviene de Dios. Ahora, regresando al tema de nuestra Biblia o protestante, a diferencia de la Biblia católica, es que la Biblia católica incluye los libros apócrifos. Hay más libros que estos 66 libros en su Biblia, a diferencia de la de nosotros. Y hay un punto muy importante, es que ninguno de los autores que encontramos aquí en las Escrituras hace mención de esos libros. A diferencia que vemos los autores, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, haciendo referencia unos a otros como escritura. Incluso Jesús hace referencia a los Salmos, al Pentateuco, hace referencia a los libros históricos, los profetas, pero no hay mención de los libros apócrifos. La Iglesia Católica Romana es interesante que no reconoció oficialmente los libros apócrifos hasta el Concilio de Trento en 1546. 1500 años después del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito. De hecho, Jerónimo, que fue el que tradujo la Vulgata es la traducción original que usaba la Iglesia Católica. La Vulgata fue la traducción del
griego y hebreo al latín, que era en ese momento, en el año 300, el idioma predominante. Él no incluyó esos libros. De hecho, él dice que los libros apócrifos son para edificación cristiana, pero no para el establecimiento de autoridad en doctrinas de la iglesia. Esas son cosas históricas que usted necesita saber por qué nuestra Biblia no tiene los libros apócrifos. La palabra de Dios no depende de la aprobación del hombre. Dios es quien determina su autoridad, Dios es el que determina su alcance, Dios es el que determina su impacto y Dios es el que determina su influencia. La Biblia, la palabra de Dios es crucial para nuestras vidas. De hecho, cuando tú escuchas a Satanás hablar por primera vez, cuando tú encuentras al diablo hablando por primera vez, lo ves en Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Y usted sabe qué fue lo que dijo? Con que Dios ha dicho. La primera vez que encontramos al diablo hablando, lo encontramos cuestionando la palabra de Dios. Fíjense si es importante. La Biblia. Miren la visión de Jesús o la perspectiva de Cristo en cuanto a la Biblia. Miren lo que Cristo dijo acerca de la palabra. Y no voy a leer todos los versículos, va a tener que escribirlos y después les doy como tarea que los lea en casa. Pero Jesús afirmó su autoridad divina. Jesús afirmó su imperdurabilidad. Jesús afirmó su infalibilidad o indestructibilidad. Y no es un trabalengua. Jesús declaró su supremacía absoluta. Jesús afirmó su inerrancia factual. Jesús insistió en su confiabilidad histórica. Y Jesús afirmó su precisión científica. Así que, número 1, la autoridad de la Biblia es determinada por Dios. Ahora, segundo, el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es acerca de Dios. La Biblia principalmente no trata sobre cómo vivir una mejor vida, aunque a Dios le importe cómo nosotros vivimos, pero ese no es el mensaje central de las Escrituras. La Biblia no trata principalmente sobre cómo tener éxito o cómo ser feliz. La Biblia es, ante todo, acerca de Dios. La Biblia es cristocéntrica. De hecho, en Lucas capítulo 24 nos muestra, ese capítulo en el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús después de la resurrección. Y nos muestra a Jesús explicándole a los discípulos que el Pentateuco, que es otra forma de referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, que los primeros 5 libros de la Biblia, que los profetas, que los salmos y el resto de las escrituras son acerca de él. En Lucas capítulo 24. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos señala a Cristo. Las escrituras nos llevan entonces hacia el Salvador. El Antiguo Testamento promete su venida. Los evangelios anuncian su llegada. Las epístolas explican su obra. Apocalipsis declara su victoria final. Juan capítulo 5, versículo 39, dice que las Escrituras, y esto es Jesús hablando aquí, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo en Juan capítulo 5, versículo 39. La Biblia es la historia de redención que nos muestra quién es Dios, que nos muestra cómo es Dios, nos muestra qué es lo que Él ha hecho y cómo se ha dado a conocer. La Biblia es acerca de Dios. El Salmo 9:16 dice que el Señor se ha dado a conocer. ¿Ustedes saben por qué nosotros podemos conocer a Dios? Porque Él se ha dado a conocer. No podemos conocer a Dios por esfuerzo humano. No podemos conocer a Dios por nuestra imaginación. No podemos conocerlo a menos que Él elija revelarse. Y lo ha hecho. ¿Dónde lo ha hecho? Dios ha escrito un libro. Dios se ha revelado a través de su palabra.
a través de la palabra viva, a través de Jesús y a través de la palabra escrita, la Biblia, las Escrituras. La Biblia no es un libro de especulaciones acerca de Dios, sino es la revelación del Dios mismo. Es el mensaje central de la Escritura, es Dios. En el mensaje ahí de la Biblia vemos una persona. No es una regla, no es una lista de reglas, es una historia de redención. Cada página de la Biblia nos dice Dios salva. Cada libro de la Biblia nos apunta hacia un redentor, hacia la historia de redención. El mensaje de la Biblia es acerca de un Dios que salva. Es la narrativa de un Dios salvador, no de una deidad distante, no de un Dios que está allá arriba en los cielos con los brazos cruzados esperando que nosotros cometamos un error para castigarnos. No, la Biblia es el mensaje de este Dios glorioso, santo sobre todas las cosas, que ha descendido del cielo a buscar y a redimir la creación y sus criaturas. Juan 3:16 nos enseña esa realidad, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres conocer a Dios? Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. La Biblia no es un libro sobre cómo ser mejor, es la historia de un Dios glorioso que rescata a un pueblo que no puede rescatarse a sí mismo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Bueno, el propósito de la Biblia es que conozcas a Dios. Vemos que la autoridad de la Biblia proviene de Dios. Vemos que el mensaje de la Biblia es acerca de Dios y el propósito de las Escrituras son dadas para que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos ser salvos. Y me encanta lo que dice el apóstol Juan al terminar el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, los versículos del 30 al 31, él dice: estas cosas se han escrito para que ustedes sepan, para que ustedes conozcan que Jesús es el Hijo de Dios y que al conocerle a Él ustedes tengan vida en su nombre. Dice, Él ha hecho muchas cosas, Él hizo muchas señales y muchos milagros que no están escritos aquí, dice Juan, ahí en ese capítulo 20. Pero estas que han sido escritas, su propósito es para que tú conozcas que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que al creer en Él tengas vida en su nombre. Pero hay que creer, necesitas creer. El propósito de la Biblia es que tú conozcas a Dios. Como decía Matthew Henry, este teólogo americano, él decía que las Escrituras no fueron escritas para hacernos astrónomos, sino para hacernos santos, para santificarnos, para redimirnos, para salvarnos. Si no nos hubiera dado Dios la palabra, no hubiéramos podido conocerle, no hubiéramos podido ser salvos. Las Escrituras tienen un rol central en nuestra salvación. En Santiago capítulo 1, versículo 18, Santiago dice que Dios, al ejercer su voluntad, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, Él nos dio vida, Él nos salvó a través de su palabra. ¿Qué es lo que hace Pablo en Romanos capítulo 10? Hace eco a esa realidad y él dice, somos salvos por fe. Y esa fe viene por el oír a Cristo, el oír la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Su autoridad viene de Dios porque Él la inspiró. El mensaje es acerca de Dios y el propósito es para que le conozcamos. Y con el tiempo que nos quedan, déjenme compartir con ustedes algunas cosas bien impresionantes en cuanto a la palabra de Dios que creo que nos van a animar. Miren esta gráfica en la pantalla. Cuando los historiadores, cuando
los eruditos van a decidir cuando un manuscrito o cuando un documento antiguo es fidedigno, confiable. Una de las cosas que se mira es cuánta evidencia hay que respaldan a ese documento antiguo. Cuando tú pones la Biblia, cuando tú comparas la Biblia con el resto de todos los demás documentos históricos que existen, cuando tú miras solo el Nuevo Testamento, los documentos que tenemos en griego y en otros lenguajes, comparado con el resto de todos los demás documentos que existen y que los eruditos no niegan ni cuestionan, cuando tú comparas todos esos con el Nuevo Testamento, la evidencia es abrumadora. Ahora, nadie cuestiona esto, ¿verdad? En ninguna universidad cuestionan estos documentos, pero les encanta cuestionar la palabra de Dios. La Biblia contiene 66 libros diferentes, escritos en 3 idiomas distintos: en hebreo, su mayoría, griego y algunas porciones en arameo. Fue escrita en 3 continentes distintos: en África, en Asia y en Europa, por 40 autores diferentes, a lo largo de más de un periodo de 1500 años. Hoy en día 2 personas no se pueden poner de acuerdo, mucho menos en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes. Y a mí me encanta hablar con personas que dicen, no, que lo que ustedes tienen en tus manos es muy diferente a lo que se dio, a lo que se escribió originalmente. ¿No has escuchado eso? Donde dice, sí, ¿cómo tú sabes que lo que tú tienes en tus manos es realmente lo que se escribió hace 1500 años atrás? Buena pregunta, gracias por preguntar. Déjame darte la respuesta. Porque esto es como el juego del teléfono, ¿verdad? Cuando tú le dices algo a una persona y cuando llega la última persona el mensaje es completamente diferente, ¿no? Gloria a Dios por los manuscritos que existen. Incluso antes de Cristo, que tenemos en nuestras manos hoy, incluso 300 años antes de Cristo, nosotros tenemos documentos que existen que tú puedes ver. De hecho, ahora en el Museo de Ronald Reagan, ahí en el área de Los Ángeles, si usted quiere, puede ir. Hay una exhibición de los rollos del Mar Muerto, que son de manuscritos del Antiguo Testamento que datan incluso 300 años antes de Cristo. Y si tú supieras hebreo, tú puedes tomar un documento de 300 años antes de Cristo y abrir tu Antiguo Testamento y leerlo y ver que es lo mismo, que no hay distorsión. De hecho, en todos los documentos que existen, que son más de 30,000 o documentos completos o fragmentos del Nuevo Testamento, cuando tú los comparas todos, 0,5% solamente de variación. ¿Cómo es eso posible? Dios escribió un libro, la Biblia. Podemos ver que los autores de la Biblia no se reunieron todos en una sala para asegurarse que dijeran lo mismo, ¿verdad? Fue 1500 años Dios inspirando a estos autores, diferentes hombres, para darnos su palabra. Escuchen esto, la Biblia fue escrita en varios lugares que van desde Babilonia hasta Roma. Los autores humanos provenían de diversas esferas de la vida: reyes, campesinos, poetas, pastores, pescadores, científicos, agricultores, sacerdotes, pastores, fabricantes de tiendas de acampar y gobernadores. Se escribió en el desierto, se escribió en calabozos, dentro de palacios, en prisiones, en islas solitarias y en medio de batallas militares. Y aún así, la Biblia habla con un solo mensaje, con unidad, con confiabilidad sobre cientos de temas diferentes. Y aún así cuenta una sola historia, desde principio y a fin.
La historia de la salvación del hombre por medio de Jesucristo. La Biblia habla de diversos temas teológicos como la naturaleza de Dios, la salvación del hombre, la doctrina del pecado, el plan de redención, entre otros temas. El número de Biblias que se han impreso entre 1816, o que fueron impresas entre 1816 y 1975, en esos años, fue de casi 2,5 billones de copias. El número estimado al día de hoy, ¿ustedes saben hasta cuánto ha aumentado? ¿Cuántas copias se han impreso de la Biblia? 6 billones de copias. Además, las ventas mundiales de la Biblia superan los 100 millones de copias cada año. 100 millones de Biblias cada año, superando cualquier otro libro en la historia. A veces vemos, agarramos un libro y decimos, oh, best-selling, New York Times, 1 millón de copias vendidas. Después del próximo año ya no vendieron más ninguna. La Biblia año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Los otros libros pueden desaparecer, pero la Biblia continúa. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. En el 2018 se distribuyeron físicamente más de 354 millones de ejemplares de las Escrituras en todo el mundo. Solo en el 2018. Y esto sin contar formato digital, sus celulares, los iPads, la computadora. ¿Conocen la aplicación YouVersion que se usan para los planes de lectura? Bueno, por sí sola, esa aplicación ha sido descargada más de 850 millones de veces en todo el mundo. Actualmente, esa aplicación ofrece la Biblia o partes de la Biblia en más de 2.100 idiomas diferentes, lo cual representa 1/3 de todos los idiomas hablados en el mundo. La Biblia completa ha sido traducida a 733 idiomas. El Nuevo Testamento por sí solo ha sido traducido en 1.622 idiomas y otras porciones de las Escrituras ha sido traducido a 1.255 idiomas. Eso representa que el 98% de toda la población mundial tiene acceso a la Biblia en su idioma. Ahora, ¿cómo se explica todo esto? Solo hay una sola explicación. Dios escribió un libro. Y un momento de aplicación aquí. Todo esto nos recuerda algo. Menos TikTok y más Biblia. Menos Netflix y más Biblia. No pase tanto tiempo frente al televisor o a su teléfono. Lea más su Biblia. Dios ha escrito un libro. Usted lo tiene en sus manos. Úselo. Léala. Apréndala. Aplíquela. La Biblia es pan diario para todos los días. No es un pastel para ocasiones especiales. La necesitamos. Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro. ¿Terminé el versículo? Yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Les voy a dar otra oportunidad. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y termino de la misma forma que comencé hablando sobre la reina Isabel. En la coronación de la reina Isabel en 1953, le dieron una Biblia. Y le dieron una Biblia con las siguientes palabras. Y leo. Dice, te presentamos este libro
lo más valioso que este mundo ofrece. Aquí está la sabiduría. Esta es la ley real. Estos son los oráculos del Dios vivo. Hay una canción que no vamos a cantar hoy, pero quiero que pongan en la pantalla. Hay unas estrofas que se titulan, esta canción se llama Esperanza de los siglos. Y me encanta lo que dice en cuanto a la palabra. Dice, su palabra es la respuesta para todas las generaciones. Nunca será corrompida, nunca será quebrantada. Esta es nuestra confesión. Esta es nuestra convicción. Creemos lo que está escrito. Creemos lo que tú, oh Dios, has hablado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a estar anclados en la verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres el autor de ella. Tú nos has hablado a través de ella. Tú te has dado a conocer a través de ella. Tú eres la fuente de las Escrituras. Tú eres el mensaje central de la Biblia. Tú nos has hablado y nos has permitido que hoy en día tengamos una copia de las Escrituras para que te conozcamos, para que podamos conocer que el verdadero Dios es Jesús y que Él es el creador de todas las cosas y que el ser humano pecó y cayó de su estado original y por consecuencia entró la muerte. Y por eso es que morimos físicamente y espiritualmente. Pero tú no nos dejaste en esa condición. Tú fuiste revelando este glorioso plan de rescate a través de las Escrituras, enseñándonos cómo es que tú, oh Dios, restauras al pecador, perdonas al pecador. ¿Y cuál es el futuro que se aproxima? Donde tú harás nuevas todas las cosas. Y que podemos relacionarnos con Dios y podemos tener una relación restablecida con Dios solamente a través de la obra de Cristo. Solamente a través de la fe en Él. Te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce a ti en esta mañana, hoy sea el día donde al escuchar que la salvación es un regalo de Dios y que se obtiene al creer en Jesús, que hoy crea en el Evangelio y le pida a Jesús que le salve. Y para el resto de nosotros, ayúdanos, Señor, a estar más confiados en tu palabra, es saber que verdaderamente lo que nosotros sostenemos en nuestras manos es tu palabra, son tus palabras, para nuestra edificación y para tu gloria. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús.